No digo que todos los ministros sean malos, ni que tengan conflicto de intereses, pero el Poder Judicial está completamente amafiado. Está amafiado, hay conflictos de intereses de unas personas más que otras. Sí se tiene que limpiar, por así decir, el Poder Judicial porque no está cumpliendo su función. Antes que nada, diputada, candidata, muchas gracias por el espacio, por el tiempo. Preguntarte primero, pues, cómo vamos en este primer mes de campaña y sobre todo, cómo combinas la actividad tanto legislativa como lo que es el tema de las campañas en este momento. Bueno, pues muchas gracias, Andy, por este espacio y esta entrevista para que la gente se pueda dar cuenta pues del avance que tenemos en estos primeros 30 días de campaña. Recuerden que son 3 meses o 90 días para las campañas federales, Presidencia de la República, senadurías y diputaciones federales. Y pues han sido 30 días pues importantes para una servidora porque he tenido la oportunidad pues de saludar a mucha gente, de visitar casi ya los 14 municipios del distrito. Todavía me faltan algunos municipios, pero esperemos hacerlo antes de que arranquen los procesos electorales locales. Ya nosotros habremos recorrido estos 14 municipios. Y bueno, ¿cómo combino mi actividad legislativa con el proceso electoral? Bueno, pues trato de ser muy respetuosa de la ley. Cuando estamos en sesión, no puedo yo hacer actos proselitistas, no puedo hacer campaña, pero eso no significa que no esté haciendo nada, porque afortunadamente existen las sesiones semipresenciales, lo que me permite estar al pendiente de la sesión y me permite estar atendiendo algunos otros temas. Y bueno, también comentarte que también sesionamos una vez a la semana de manera presencial, y bueno, son los días que me tengo que trasladar a la Ciudad de México. Cumplo con mis actividades legislativas, tanto en un tema de comisión como en un tema pues que tiene que ver con las sesiones de pleno. En este sentido, diputada, hay trabajo pendiente en el Congreso, como es la reforma al Poder Judicial que ha sido propuesta por el presidente de la República. Platícanos un poco sobre esta propuesta para que la gente pues, pueda conocer un poco más sobre ella. Bueno, pues comentarte pues que todavía hay varias propuestas pendientes del que mandó el Ejecutivo Federal. El 5 de febrero mandó 20 propuestas, 20 reformas constitucionales, y ahorita, antes de entrar en materia de esas propuestas, me gustaría comentarte que ahorita tenemos un tema pendiente en Cámara que está justo en la Comisión de Puntos Constitucionales, que tiene que ver con la jornada laboral de 40 horas, que tú sabes que es una demanda de las y los trabajadores de nuestro país. En la Comisión de Puntos Constitucionales ya está aprobada. ¿Qué significa esto? Pues que ya pasó el hecho de que se reduzca la jornada laboral de 48 a 40 horas, lo cual es un logro para la clase trabajadora de México. Es un tema que todavía se está analizando en Parlamento Abierto. A pesar de que hay un dictamen, todavía se pueden hacer algunas modificaciones en el Pleno, y bueno, es precisamente lo que se está abordando pues en el salón de sesiones. Comentarte también que tenemos, el 5 de febrero llegaron reformas constitucionales o propuestas a reformas constitucionales, entre ellas una muy importante que tiene que ver con el Poder Judicial. Recuerden que nuestro gran Estado mexicano se ha dividido en 3 poderes para su gobernabilidad, y bueno, uno es el Ejecutivo, el Legislativo y el Poder Judicial. Hay una propuesta de reforma al Poder Judicial, la cual es muy interesante y que por supuesto ha generado muchísimo debate. Justamente como mencionas, esta propuesta ha generado bastante debate y varios analistas, varias personas o líderes de opinión en todo el país, pues incluso en otros países han hablado sobre esta reforma. ¿Pudieras comentarnos de manera general, en qué consiste esta reforma para poder ir conociendo poco a poco esta? Bueno, pues primero que se reduzcan de 11 a 7 ministros, lo cual es una de las propuestas más relevantes de esta reforma al Poder Judicial. La segunda, que considero que genera muchísima controversia, es que sean elegidos por el pueblo. En esta división de poderes, el Poder Ejecutivo, representado a nivel federal, representado por el presidente de la República, el pueblo es quien lo elige. El Poder Legislativo, representado por el Congreso de la Unión,
senadores y diputados, el pueblo nos elige, y en el caso pues del Poder Judicial hay un tipo hasta el momento de democracia indirecta, porque tenemos dos tipos de democracia en nuestro país: la directa, que es donde el pueblo va y elige a sus representantes, y la democracia indirecta, que es precisamente esta, la del Poder Judicial, en donde son elegidos a través de la Cámara de Senadoras y Senadores. ¿Cuál es la propuesta? Bueno, pues que ahora no sea a través de la democracia indirecta, sino directa, que sea el pueblo quienes elija a quienes estarán al frente del Poder Judicial. Un tema muy debatible, Sandy. Hay posiciones encontradas, hay quien dice que es favorable, hay quien comenta que no. Yo soy de las opiniones que considera sobre la viabilidad de este paso. Sin embargo, se tendrían que cuidar algunas cosas para que realmente pudiera funcionar. Y bueno, también la reducción de los altos salarios de las ministras y los ministros, la eliminación de la pensión de las ministras y ministros, porque ellos gozaban precisamente de una pensión, así como los expresidentes de la República, gozan, así como ellos tienen una pensión, también las ministras y los ministros. No tan onerosa como los expresidentes, es muy importante aclarar, pero sí gozan ahí de ciertos privilegios, que lo que se quiere pues es pues ser un tema más de justicia laboral y un tema más de una mejor distribución de los recursos, porque toda esta reforma al Poder Judicial conlleva finalmente ahorros económicos, pues que finalmente serán destinados al tema educativo, al tema de la salud, al tema de los adultos mayores. Entonces es una mejor distribución de la riqueza del presupuesto, de la riqueza de nuestro país y del presupuesto mexicano. En el debate público se han dado o han señalado algunos riesgos con algunos temas importantes de esta reforma. Algunos de los riesgos que se han mencionado con la reducción del número de ministros son varias. Una que es la autonomía y la independencia. Dice que al reducir o al haber menos ministros podría ser percibida con una menos autonomía este poder, especialmente si los ministros son elegidos por el voto popular y por lo tanto podrían ser vistos como rehenes de los partidos políticos. Esa es una, y la otra es la carga de trabajo. Al haber menos ministros, la carga de trabajo se incrementaría, podría aumentar y podría afectar la calidad incluso o el tiempo de respuesta de las decisiones del poder. Y otra más es la diversidad de opiniones. Al haber menos ministros hay menos opiniones y pudiera verse también afectado el enfoque, la opinión de los temas que son cruciales en el Poder Judicial. Y la transparencia y rendición de cuentas. Aunque la reforma busca sesiones pues más públicas con la reducción en el número de ministros y la eliminación de las salas, podría centralizar el poder en un solo lugar o en solo algunos. ¿Qué consideras o qué opinión tienes sobre esta? Bueno, pues yo la verdad soy abogada de profesión. He litigado, en algún momento de mi vida litigué, entiendo más o menos cómo funciona el Poder Judicial Federal, el Poder Judicial Estatal. A mí no me parece descabellado que las ministras y los ministros sean elegidos por el voto popular, porque finalmente son la representación de un poder. Funcionan un poco diferente a los demás poderes por su propia naturaleza. Y bueno, yo creo que nada tiene que ver la disminución de los ministros con la autonomía. Ellos seguirán siendo un poder autónomo. El que sean más o menos ministros no les resta autonomía. Finalmente cada ministro tiene un equipo importante de trabajo. No es que si entre más ministros una mejor distribución de la carga laboral, no lo veo así. Yo creo que ciertas áreas se van a seguir conservando, simplemente aquella cúpula de poder al interior de la Suprema Corte del Poder Judicial se va a ver disminuida. Yo no lo veo gravoso. Se sigue pensando en un número impar. Ahorita son 11, de 11 se reduce a 7, es número impar porque de pronto se dan debates y bueno, es para ahí para el tema del desempate, ¿no? Y una mejor opinión. Insisto, la carga de trabajo, yo creo que van a seguir funcionando algunas áreas con menos ministros, pero no lo veo gravoso. Creo que son más temas que tienen que ver con una descalificación de la propuesta a que vayan a ser en realidad. Yo creo que todos los cambios son buenos y seguramente si avanza esta propuesta tendrán que haber algunos ajustes. Insisto, no es que todo vaya a desaparecer, se busca de qué manera van a funcionar mejor.
Y este tema que comentas de que los ministros van a ser rehenes de los partidos políticos, yo creo que es el tema que puede estar más a debate o a discusión. Y aquí es la parte donde yo considero que sí tenemos que cuidar, porque la Constitución te marca que todo ciudadano mexicano tenemos derecho a votar y ser votados como un derecho constitucional, nuestro derecho al voto, ¿no? Así lo dice en términos generales la Constitución. ¿Qué significa esto? Que cualquier mexicano o mexicano no te pone un grado de estudios, no te pone cierta preparación, no te pone un perfil. Solamente nos dice que por el hecho de ser mexicano tienes derecho a participar en una elección, votar y ser votado, que tienes que cumplir con ciertos requisitos de elegibilidad como ser mexicano, mayor de edad, etcétera, pero está dentro de los parámetros que contempla este artículo constitucional. ¿Qué tenemos que poner atención? Que probablemente quien se inscriba a este proceso tendrá que cumplir cierto perfil. Es la parte que considero que tenemos, insisto, este tema ya llegó a Cámara, todavía no se empieza con el análisis, en su momento lo haremos, pero sí tenemos que cuidar mucho la parte del perfil, porque los temas que aborda la Suprema Corte son temas sumamente especializados, donde sí se requiere un cierto perfil, con cierto conocimiento, con cierta preparación para poder sacar adelante el trabajo. Y como tú comentas, que finalmente no se ve afectado en la toma de decisiones, que efectivamente los ministros no se sientan rehenes de los partidos, porque si no vamos a caer a lo mismo. Ahorita en el Senado, ¿cómo se eligen? Es a través de los grupos parlamentarios. Y al final, el ministro que propone el PAN, que propone el PRI, que propone Morena, pues al final se convierten en rehenes de los grupos parlamentarios, que es igual a partidos políticos. Y cuando se piensa en que se baje a una elección, pues es precisamente para quitar ese interés, ese conflicto de interés. Porque el problema es que si un ministro llega a través del PAN, llega a través del PRI, llega a través de Morena, porque son propuestas de esos grupos parlamentarios, pues bueno, cuando les hablan por teléfono para ciertas cosas, pues ellos se sienten con la obligación de ayudar, ¿no? Entonces, esto como ponerlo con un ejemplo muy coloquial tal vez, pero tenemos que eliminar esa situación, porque de pronto sí se ven muchos conflictos de intereses en las tomas de decisiones y lo que se quiere es quitar esta parte, eliminar. Por eso insisto, esta parte dentro de la iniciativa es la que más tenemos que cuidar. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Qué perfiles deben ser los adecuados? Si tiene que tener ciertos requisitos de elegibilidad, ¿cómo lo vas a contraponer con este derecho constitucional de votar y ser votado? Porque, insisto, el tema legal es una materia especializada que sí requiere de un amplio conocimiento y cuidado. Ahora, la elección por voto popular de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en México representa también, según los analistas, varios riesgos. Por ejemplo, la injerencia partidista, volvemos a lo mismo, porque al ser una elección popular podría llevar una mayor influencia de los partidos políticos en el proceso, afectando pues la independencia. Otra es la intervención de los poderes fácticos y económicos, que los grupos de interés económico podrían utilizar sus recursos para influir en el resultado de las elecciones, comprometiendo la imparcialidad de los ministros. Otro, el costo elevado de las elecciones. Organizar elecciones para los ministros implicaría un gasto significativo, lo cual podría ser un uso ineficiente de los recursos públicos, popularidad sobre capacidad. Al ser una elección por voto popular, podría priorizar la popularidad de los candidatos sobre sus méritos y sus conocimientos técnicos, lo que podría reducir la calidad del Poder Judicial y el riesgo de corrupción, que es al involucrar a los ministros en campañas electorales y política partidista, se aumentaría el riesgo de corrupción y se desvía la atención de sus deberes constitucionales. Fíjate que tocas temas bien importantes y precisamente comentas lo que yo te decía, tenemos que ser muy cuidadosos de que cumplan ciertos requisitos de elegibilidad, que tengan cierto perfil, porque es una materia que sí requiere, insisto, un conocimiento especializado. No es que cualquier persona por el solo hecho de aspirar lo pueda hacer, sí se necesita un conocimiento y es aquí donde yo te digo que tenemos que poner especial atención.
El tema de bajarlo al voto popular, yo no lo veo mal porque tienen que ser legitimados, tienen que ser elegidos. Hay que revisar el mecanismo de elección. Si va a ser a través del proceso electoral que ya conocemos, si va a ser la misma autoridad, bajo qué criterios, esa es la parte inacabada. Ahorita está la propuesta en términos constitucionales, pero yo he dicho que siempre a una reforma constitucional recae una serie de modificaciones a leyes generales. Entonces, tocaste varios temas en lo que yo misma he considerado que tenemos que poner especial atención porque no es cualquier materia, no es cualquier situación. Sí tenemos que darle un tratamiento diferente, sí lo tenemos que legitimar porque sí considero que tienen que ser legitimados por el pueblo, porque ahorita, insisto, son a través de la democracia indirecta. Cada senador que los elige, pues trae una representación, ¿no? Sin embargo, hay que legitimarlos porque el pueblo ni siquiera sabe quiénes son sus ministros y estás hablando de un poder. Esa es la parte que yo no veo mal, pero sí tenemos que cuidar los mecanismos. Ahora, hay una contraposición entre los analistas que hacen estas observaciones y lo que está pasando. Entonces, esos analistas que se han vuelto defensores de la autoridad electoral, entonces están asentando que la autoridad electoral trae conflicto de interés y que no hace las cosas bien, ¿no? Por un lado, la defienden ahora, pero por el otro lado, el tema del Poder Judicial la descalifican. Creo que hay una contradicción en sus argumentos, pero es de valorarse, porque entonces estaríamos, si nos vamos con esos argumentos, estaríamos todos los representantes populares completamente descalificados y no gozaríamos ninguna legitimidad, porque ellos mismos están diciendo que la autoridad electoral no iría a hacer su trabajo y que muchos de los que llegamos pues vamos prácticamente por otros fines, ¿no? O por otro tipo de acuerdos con los poderes fácticos, como ahí lo han comentado. Sí hay cosas que tenemos que poner atención, como en cualquier elección, cosas que tenemos que cuidar, como en cualquier elección, porque la misma posibilidad que tendría de llegar allá un perfil no muy adecuado al Poder Judicial, puede ser al Poder Legislativo, incluso al Poder Ejecutivo. Entonces, no lo minimizo, pero tampoco lo veo tan grave. Considero que tenemos que ponerle la misma atención a ese proceso que a este, y en lo único en donde yo ahondo es en los requisitos de elegibilidad y bajo qué criterios se van a elegir a los perfiles. Entonces, no sé si más o menos queden respondidas, si me falta alguna. Sí, por ejemplo, hay una importante que es el riesgo de que haya, por ejemplo, poderes fácticos económicos que intervengan. Como lo hay ahora. O como es presumiblemente que lo haya ahora y que se supone que la autoridad electoral tiene que estar al pendiente y al cargo. Es donde yo digo que hay una contradicción de argumentos, porque en estos momentos ellos defienden a la autoridad electoral, pese que habemos personas que señalamos que de pronto su actuar no es tan bueno y salen a la defensa. Y ahora acá nos dicen que ese trabajo al momento del Poder Judicial estaría completamente descalificado. Entonces yo creo que riesgos, insisto, tanto en la elección del Poder Ejecutivo, que considero que es una figura muy importante en nuestro país, como en la elección del Poder Legislativo, senadores y diputados, como en el Poder Judicial en su momento, ¿no? Entonces, insisto que en el Poder Judicial lo que tenemos que cuidar es algo que tú comentas, el perfil, el conocimiento, la capacitación. No puede llegar cualquier persona, no porque querramos discriminar o hacer uso de actos discriminatorios, sino por la materia que tratan. Es una materia especializada en el tema. Entonces, ¿pero qué tenemos que revisar en todo caso? Insisto tanto en este tema, los requisitos de elegibilidad. Así de sencillo. Y el perfil. Así de sencillo, ¿no? Así. Entonces, va a ser muy interesante y este tema lo tenemos que abrir a debate. Este tema es del que se tiene que abrir a debate para que realmente el Poder Judicial cumpla, primero, el objetivo de que sean figuras legitimadas. ¿Qué significa? Que el pueblo realmente las elija porque su función es importante. Eso es uno. Y segundo, que realmente cumplan su función. No puede ser más importante la legitimidad que su objetivo principal, que es la impartición de justicia. Tenemos que cuidar la legitimidad a través de la elegibilidad para poder impartir justicia de manera correcta, ¿no? Entonces, y bueno, al final se plantea o se piensa en esta reforma al Poder Judicial porque se considera que como ha venido funcionando no es de la mejor manera. No digo que todos los ministros sean malos ni que tengan conflicto de intereses,
pero el Poder Judicial está completamente amafiado. Está amafiado, hay conflictos de intereses de unas personas más que otras. Sí se tiene que limpiar, por así decir, el Poder Judicial porque no está cumpliendo su función. En materia de la persecución de los delitos, el Poder Ejecutivo tiene una función a través de las fiscalías, Fiscalía Federal y Fiscalía Estatal, pero su función queda limitada en la persecución del delito cuando lo pone a disposición del Poder Judicial. De nada te sirve que la Fiscalía Estatal o Federal haga bien su trabajo si aquí lo dejan libre, porque aquí hay un conflicto de interés, porque el ministro que le tocó resolver tuvo una llamada de alguien, porque le debe un favor a alguien, porque así sucede en nuestro país desafortunadamente, y así están resolviendo las sentencias y así están resolviendo temas. O sea, podemos hacer un innumerable recuento, ¿no? de cuántos asuntos se resuelven de esa manera, y es precisamente lo que se quiere evitar, que haya ese conflicto de interés, que se elimine esa mafia que hay en el interés del Poder Judicial, porque esa mafia empieza en la cúpula, pero nos viene a afectar hasta los juzgados de primera instancia, desafortunadamente, que es como la primer ventanilla del ciudadano. Otro de los temas de esta reforma es que ha sido también debatida, es la aplicación de la revocación de mandato en los ministros de la Suprema Corte. Entre los riesgos que los analistas mencionan es igual la politización del Poder Judicial, porque al haber la posibilidad de revocar el mandato, pues los ministros podrían llevar a una mayor politización del poder, ya que los ministros podrían verse presionados por intereses políticos para evitar ser destituidos. La inestabilidad institucional que con la revocación de mandato podría generar incertidumbre y falta de continuidad en la Suprema Corte, afectando la consistencia y predictibilidad de sus fallos, y la amenaza a la independencia judicial. Los ministros están sujetos a la revocación, podrían sentirse obligados a tomar decisiones populares en lugar de basarse en la ley y la justicia, comprometiendo su independencia, así como la desconfianza en el sistema de justicia y los riesgos económicos. Al tener justamente, insisto, esa incertidumbre política y jurídica, con la revocación de mandato podría afectar negativamente en una inversión económica, también mencionan, y el desarrollo del propio país. Primero comentar que cuando hablamos de política, política es todo. O sea, hasta cuando nos sentamos con las amigas a tomar un café, estamos haciendo política de alguna forma, pero pues no es malo hacer política. El problema es cómo lo hagas, con quién lo hagas y cómo lo desarrolles. Entonces a mí no me asusta el tema de politizar el Poder Judicial desde el ámbito positivo, ¿no? Política de la sana, política de la buena, porque hasta cuando vamos a las tortillas hacemos política y no precisamente de partidos políticos. Nada más que tenemos como una mala concepción del término. Segundo, los cuestionamientos son completamente naturales, pero sirven para ir delineando y para ir afinando. Revocación de mandato va a aplicar a los tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. Y cada poder tiene una función completamente diferente. El ejecutivo tiene funciones diferentes al legislativo y el poder judicial también. Se promueve o queremos pensar en la revocación de mandato cuando uno de los actores políticos de cualquier poder no haga bien su función. ¿De qué estamos hablando? Si un ministro de la Suprema Corte no hace bien su función, pues lo más correcto es que sea destituido. Porque ahorita no lo podemos hacer porque la ley no nos lo permite. El problema es que sabemos de ministras y ministros que están inmiscuidos en temas delicadísimos, pero no pueden quitarles el cargo, ¿no? Entonces, ¿qué se piensa? Pues si se te ve en flagrancia, en actos de corrupción, tomando decisiones incorrectas, obviamente que haya pruebas, tampoco es porque yo quiero, porque no tomaste una buena decisión, no. Yo creo que va a haber requisitos para que eso pueda suceder. Pero es en el actuar dentro de tu función. Si tú haces bien tu trabajo, si tú te conduces con bien, pues no tienes que tener temor a la revocación de mandato. La revocación de mandato es pensada en la legitimidad que le da el pueblo a su mandato, a su propuesta, al actor político que resolvió apoyar y que si no está haciendo bien su trabajo, le revocan el cargo. Y si no, lo ratifican. O sea, yo no lo veo malo, incluso ahorita porque lleva el nombre de ratificación de mandato, pero quiero decirte que dentro de la administración pública, pues en ocasiones existe esta figura de que si no haces bien tu trabajo,
te lo quitan. En una empresa privada, si no haces bien tu función, te despiden. Entonces, yo no lo veo malo. ¿Por qué no despedir a un mal servidor público? Yo lo veo bien. Al contrario, pues te anima a que hagas mejor tu trabajo, te esfuerces. Si bien mencionas que no tienen nada de malo, entonces ahí, ¿quién definiría o quién decidiría entonces que ese juez, por ejemplo, está mal? O sea, ¿quién sería el juez de los jueces? Hasta ahora se ha determinado que ciertos actores sean sometidos a revocación de mandato cuando sea, por ejemplo, el presidente de la República. La ley marca términos, la ley marca plazos, la ley te dice cómo. Entonces, en su momento estamos hablando de ciertos ministros, se tendrá que legislar sobre un procedimiento. Primero determinar cuántos años van a durar, si van a seguir teniendo la misma temporalidad. Puede que sigan en la misma temporalidad y dependiendo de eso se determina si es a la mitad del mandato. Si es a la mitad, entonces se propone una consulta popular, que es a través de lo que ahora se ha llevado a cabo la revocación de mandato. Y bueno, ahí tiene ciertos candados, tiene ciertos requisitos, y a los 7 ministros se les sometería, porque acuerde que son un poder. Los 7 van a representar un poder, así como el presidente de la República va a representar, él solo representa un poder. Los ministros, que serían 7, van a representar al Poder Judicial, y a los 7 ministros se les ratificaría. O sea, si el pueblo quiere que continúen, van a continuar. Y si el pueblo quiere que a lo mejor de 7 continúen 3 y no 4, la ley te marca qué hacer en los momentos en los que ya no sean ratificados. No. Porque se llamaría a otra elección de los nuevos ministros. Pero, insisto, lo que también se tendría que resolver para el tema de revocación de mandato es que se visibilice o se publicite más el trabajo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. También eso sería importante, porque hasta la fecha no sabemos realmente qué hace la Suprema Corte. No sabemos si la decisión de los 11 ministros que actualmente están han sido buenas o malas. Solamente los que somos abogados y que tenemos la necesidad de meternos para buscar un amparo en revisión, una tesis, lo hacemos. Y ya podemos decir, no, pues aquí hay un conflicto de interés, o sea, tomar algunas determinaciones internas. Pero realmente el pueblo no sabe. Por ejemplo, si hay un asunto relevante, solamente los que estamos inmersos en ese tema podemos emitir una opinión, pero el pueblo no sabe si el actuar del ministro tal fue correcto, si tomó una mala decisión, si se violentaron los derechos humanos de alguna persona. Entonces, es visibilizar y publicitar más su trabajo para que de acuerdo a ello se tomen las decisiones en el tema de la revocación de mandato. Okay. Mencionaste algo importante que es que se tiene que analizar, que son los requisitos que deben de tener cada uno de los ministros, que tienen que tener ciertos requisitos, cualidades para poder tener ese puesto. Y en ese sentido, por ejemplo, una de las propuestas que está en esta reforma es la eliminación de las pensiones. Considerando esto, los analistas han mencionado pues que hay otros riesgos ahí también con esa parte de la reforma, que es con la eliminación de las pensiones podría desincentivar a los mismos profesionales calificados para que sigan participando ahí, porque ya no hay una manera de tener seguridad en sus carreras, ¿no? Y otra, pues, es que afectaría la calidad de justicia, porque al tener una inseguridad económica post-retiro, pues, ellos podrían, eso podría influir en las decisiones mientras están en el servicio. Y otra es la dificultad para atraer talento. La modificación de los sueldos y la eliminación de las pensiones podría hacer que la posición del ministro sea menos atractiva para los juristas más capacitados. Además, habría un impacto en la independencia judicial, porque podrían ser más susceptibles a presiones externas, lo que afectaría, insistimos, la independencia. Y el problema de equidad, en el caso, por ejemplo, de los que llevan años o los ministros que ya llevan mucho tiempo en servicio público, pues que se les afecte de manera negativa al retirar, o que ya ellos dependen o consideran que dependen de esas pensiones, y que se les retire, pues podrían afectar su vida, ¿no?
La pregunta que haces es, las preocupaciones, más bien las preocupaciones a las que haces alusión son legítimas. Incluso es común que lleguemos a pensar eso porque últimamente se ha pensado en ser ministro de la Suprema Corte de Justicia, inmediatamente lo que ganan, ¿no? Las percepciones económicas que tienen, a lo que tienen acceso, la pensión tan jugosa después de ser ministro, y yo creo que las cosas deberían de ser diferentes. Primero, lo que se propondría es que se apegaran al plan de austeridad del gobierno federal que ha implementado y que, por cierto, el Poder Judicial se amparó y resolvieron ellos mismos, ellos fueron juez y parte, ¿no? Primero hay que anotar eso. Segundo, que quien esté al frente de estos cargos no lo esté por un tema económico, porque siempre va a haber un poder fáctico que te puede ofrecer más de tus percepciones económicas. Entonces, no me parece que eso sea la ruta, porque entonces es la prostitución del cargo y es a lo que menos podemos llegar. Si tú quieres ser ministro, debe ser para ti ser un ministro un alto honor, porque representas un poder en tu país y no debes de estar por una remuneración económica, sino por el alto honor de lo que representas y la tarea que se te va a delegar. Lo que se propone es que haya una mejor distribución de los recursos al interior del Poder Judicial y que se apeguen al plan de austeridad al que están apegados las mayorías de las autoridades a nivel federal y no el Poder Judicial. Yo creo que tendremos que empezar a recuperar esta idea de que esos cargos no que sean honoríficos, porque tampoco es la idea, pero que no lo vean por el tema económico, sino por lo que representan. Insisto, anteriormente ser regidor en un municipio era honorífico y era un alto honor. La sociedad te estaba tomando en consideración para ocupar un espacio de esa naturaleza. Lo mismo viene a hacer con el Poder Judicial de la Federación. Hay gente muy preparada, con mucha capacidad, que estaría en esos lugares no por la remuneración económica, sino por lo que representan. Entonces, yo creo que es una preocupación natural. La observación es precisa porque fue lo mismo que se comentó cuando se redujeron los sueldos de varios funcionarios, incluso de las diputadas y diputados, fue lo mismo que se nos comentó, y hasta ahora pues estamos en el movimiento los que legítimamente consideramos que tiene que haber una mejor distribución de la riqueza. Entonces, pues no creo. Y en el tema, me hiciste una pregunta antes que tenía que ver con los principios de elegibilidad. Aquí es bien importante, aquí de verdad yo hago mucho énfasis porque estoy convencida que tenemos que poner especial atención en eso si queremos que las cosas funcionen, que tengan cierto perfil y cierta capacidad y cierto grado de estudios. No basta con el querer ser, hay que saber y poder desempeñar la tarea. Eso, yo me quedaría con eso. Y si me toca el análisis de esta iniciativa, créeme que es donde yo voy a poner más ahí el comentario, porque yo sé que se ocupa un perfil capacitado. No basta con querer ser nada más. Todas estas medidas o esta reforma buscan, de acuerdo a la propuesta del presidente, una mayor independencia en las instituciones encargadas de la justicia. ¿Cuándo se podría esperar el análisis o que se pongan en vigor estas medidas o esta reforma? Pues nosotros pensábamos que lo podíamos hacer en este último tramo de esta legislatura que está ya casi por concluir. Concluye el 30 de abril, ya los trabajos de esta legislatura terminan el 30 de abril, entra la siguiente legislatura el 1 de septiembre, entonces pues yo creo que no los vamos a alcanzar a ver. Yo creo que ya serán parte de la siguiente presidenta de la República, que estoy segura que será Claudia Sheinbaum, quien le tocará abordar estos temas. Entonces, yo creo que va a haber varias reformas como muy importantes, y creo que de las primeras que se va a empezar con su estudio y análisis va a ser el Poder Judicial, y seguramente la que tiene que ver con la reforma político-electoral, que también va muy de la mano con esta del Poder Judicial, porque se pretende cambiar el paradigma del tema electoral en nuestro país, que es una demanda ciudadana, eliminar a las diputadas y diputados plurinominales, eliminar el presupuesto que se le da a los partidos políticos, y todo esto al final, todas estas reformas que yo creo que son de la mano, van a ir dándole un nuevo sentido a la vida electoral de nuestro país, porque desafortunadamente los cargos públicos, los temas políticos y los temas electorales se han visto como el gran botín en nuestro país, como una forma de enriquecerte. Tienes un cargo público, eres el nuevo rico del pueblo, es el nuevo rico del Estado, es el nuevo rico del país. Se tiene que cambiar esa forma de ver a los cargos.
Y esta reforma político-electoral tiene mucho que ver con eso. Entonces, algo importante, candidata, algo que considero sería que, como tú bien mencionaste, es que la gente se involucre. ¿Cómo hacer que la gente en todo este periodo que se espera para que se analice, se vote y se ponga en operación este tipo de reformas, cómo hacer que la gente realmente se involucre? ¿Qué tiene que hacer la gente y qué tienen que hacer ustedes, los políticos, los candidatos, pues para que también la gente participe de este tipo de actividades que son pues primordiales y fundamentales para que el país funcione? Pues tenemos que hacer asambleas informativas, cambiar la forma de hacer campaña, porque hay cierta forma de hacer campaña que a la gente ya la tiene hastiada, ya la tiene harta. No se cree en los procesos electorales, no se cree en los actores políticos. Yo creo que la mejor forma de limpiar la imagen de un servidor público es trabajando, es haciendo las cosas como se tienen que hacer, dejando un poco de lado los temas económicos. Y bueno, en estos momentos lo que estamos haciendo nos cuesta mucho trabajo. Es muy difícil llegar a una colonia y que la gente se anime a salir a participar. La gente no quiere saber nada de los partidos, no quiere saber nada de la política, y para nosotros sí representa un reto lograr que la gente salga de sus casas, por lo menos escucharte. Ya si quieren votar o no por ti, ya se los dejamos a ellos, pero para mí representa un reto, y cuando medianamente lo logramos nos quedamos con esa satisfacción, porque además lo tenemos que hacer a través de la asamblea informativa, no de la campaña grotesca de la que ya estamos hartos, ¿no? Que a veces los candidatos, lejos de parecer aspirantes a un cargo público, parecen como un meme o como de quien todo mundo se puede mofar, ¿no? Porque están en su mejor faceta de conquista del voto popular, entonces se convierten en lo que no son. Entonces no hay que ir de manera natural y genuina a conquistar el voto, y yo creo que eso solamente lo podemos hacer con información y hablándole con la verdad a la gente. Entonces, ¿cuál es la invitación a los ciudadanos? A que salgan a votar, a que no se confíen. Se está dando un fenómeno, mucha gente dice, no, pues ya ganamos con Claudia, ¿no? Pues entonces ya, ¿para qué vamos a las urnas si ya Claudia ganó? A ver, las encuestas no votan, es necesario salir a participar, materializar ese apoyo en las urnas y hacer el llamado para que no vendan su dignidad. La dignidad no está en venta. Yo sé que de pronto los ofrecimientos que puede haber pueden parecer que nos sacan de un apuro, pero ¿a qué costo? ¿A qué costo? Así que yo sé que hay necesidad, yo de verdad la he vivido en carne propia, pero la dignidad no tiene precio. Y ese que hoy te da, pues imagínate cómo te lo va a cobrar mañana. Entonces, hago un llamado, también la oposición, hay un desánimo en la oposición, porque la oposición dice, ¿y para qué salgo a votar si ya perdimos? Yo creo que lo importante es que las y los mexicanos salgamos a participar, salgamos a ejercer nuestro derecho al voto, porque a ver, el voto es un derecho, pero también es una obligación, y yo lo he dicho de manera muy coloquial, el que se queja y no sale a votar no tiene derecho a quejarse porque no ejerció su derecho a decidir. Y entonces sí deciden otros por ellos. Así que participemos este 2 de junio y bueno, ¿yo qué les puedo decir? La mejor opción es la coalición. Juntos sigamos haciendo historia.